Sí. Excelente. Mira a ver si puedes poner acá. La magia de la tecnología. He titulado a esta conferencia Tierra 2, el futuro de la humanidad. Es el título de un nuevo libro que voy a publicar con el Grupo Planeta España el próximo 2021. Así que voy a hacer una síntesis de esa información. Algunas cosas de pronto ya las conocen, me escucharon en anteriores conferencias, pero con este enfoque, con esta información, sobre todo por todo lo que ha ocurrido y viene sucediendo este año 2020, creo que va a ser más que interesante. Como ustedes saben, mi experiencia de contacto empezó, como ya dije, en el Perú, país donde nací hace 46 años. Cuando era un niño fui testigo de apariciones de objetos que no tenían una explicación convencional, lo he narrado muchas veces, luces que se desplazaban en el cielo sin emitir ruido alguno, haciendo zigzags, movimientos extraños. Inicialmente las observé a las afueras de la ciudad de Lima, cuando acompañé a mis padres a varios paseos campestres en un club que se encuentra en la localidad de Chosica. Los amigos de Perú que se encuentran en el Congreso lo conocen muy bien, se llama el Country Club El Bosque. Allí fueron los primeros avistamientos al pie de los cerros. Y esto obviamente me fue acercando al fenómeno OVNI, hasta que años más tarde, en 1988, se produjo el avistamiento más claro. Yo era un adolescente, estaba por cumplir 14 años de edad, o camino a los 14 años de edad. Esta vez el avistamiento de una intensa luz, como si fuese una pelota de sol, ¿no? Por su brillantez, se iba moviendo hacia el Océano Pacífico, surcando la ciudad de Lima. Y yo quedé completamente atónito. Creo que fue ya la gota que colmó el vaso, porque los medios de comunicación en mi país hablaban de una intensa oleada de observaciones de ovnis. La imagen que están viendo en pantalla no tiene nada que ver con los avistamientos de ovnis, de objetos voladores no identificados. Es una recreación de los proyectos espaciales humanos. Así como nosotros nos fascinamos con estos objetos, con estas luces que se están viendo desde hace muchísimo tiempo en nuestro planeta, no solo desde la década de los años 40, cuando empezó este fenómeno a tener mayor auge en los medios de comunicación, sino desde épocas remotas, desde antes de la era de la aviación. Incluso, si hacemos caso a leyendas y a mitos de la antigüedad, este fenómeno ya era descrito. ¿Qué pasaría si un artilugio humano, una nave espacial humana, fuera vista explorando los cielos de Marte? Una sonda de pronto no tripulada, para tratar de encontrar mundos que pudiesen resistir una colonia nuestra, con miras a expandirnos por el universo. ¿Cómo interpretarían las posibles inteligencias de otros mundos la observación de una sonda humana, de una nave espacial humana, como la recreación que están viendo ahora en pantalla? Uno de los mensajes más extraordinarios que fuimos recibiendo de estos seres, de los responsables de estos avistamientos de ovnis, habla justamente de esa posibilidad, que nuestro planeta, la Tierra, que nuestra especie, la raza humana, podría vivir una etapa muy difícil de supervivencia, que nos obligaría a explorar otros mundos, abandonar la Tierra para sobrevivir. Cuando estos mensajes empezaron a surgir, luego de que el contacto fue evolucionando y de ver las luces, empezar con contactos mentales telepáticos y luego conocer cara a cara a los tripulantes de estos objetos, seres de aspecto humano como nosotros, cuando el contacto fue evolucionando, esos seres, esas entidades nos dijeron, llegará un momento en que la humanidad vivirá una crisis en el planeta Tierra y tendrán que emigrar a otros mundos para sobrevivir. Y debo confesarles, como lo hemos hablado antes allí en República Dominicana, que este mensaje personalmente me devastó. ¿Qué hicimos mal en el planeta Tierra para que tengamos que abandonar esta perla azul en el espacio e ir a otros mundos para colonizarlos? ¿Qué ocurrió con nuestra convivencia humana?
qué sucedió con nosotros para haber cometido ese error. Ahí los estoy viendo, me están mostrando en una cámara al auditorio. Les envío un fuerte abrazo a todos. Ahí los veo bien sentaditos en el auditorio, que lo conozco muy bien. Un gran cariño. Ustedes saben, estos seres a los que estoy haciendo referencia empezaron a contactar a diferentes testigos en Perú, antes que a este humilde servidor. Yo no había nacido, ahí los veo a todos, un gran abrazo. Yo no había nacido cuando campesinos y pastores de los Andes peruanos, muy cerca del gran nevado Huascarán, que lo están viendo ahora en la fotografía, un nevado que tiene 6.768 metros de altura, la montaña más alta del Perú. Como digo, pastores y campesinos Huascarán ya habían reportado un contacto con entidades de origen extraterrestre. Estas entidades de aspecto humano eran bastante altas, algunos superaban los 2 metros de estatura, hombres y mujeres entre ellos. Y como salían de los nevados, como salían de las montañas, los campesinos les llamaron en quechua, el idioma nativo de los Andes, apus o apunianos, un término quechua que recordarán a nivel chamánico se utiliza para referirse a los dioses protectores, al espíritu de las montañas o a las montañas en sí mismas. Significa como señor protector, las montañas, los Andes, la ofrenda a los apus, como la ofrenda a la Pachamama, que es la tierra en quechua, a los apus, porque estos seres altos de aspecto humano, pero de origen extraterrestre, los que nosotros hemos conocido más tarde, surgían de estas montañas, los apunianos. Y probablemente los seres que más contacto, mayor comunicación tuvieron con nosotros fueron 2 entidades que se presentaron con el nombre de Antarel y con el nombre de Ivica. El primero un varón y la segunda una mujer como cualquier ser humano. Aquí están viendo una recreación de Ivica, que fue realizada por el productor de televisión norteamericano Sid Goldberg, que trabaja en Gaia TV. Es una recreación que hicieron en computador, en ordenadores, basada en los identikis del reporte de esta entidad. Una mujer que debe tener en apariencia entre 28 y 30 años, una mujer joven, de 1,80 m y pico de estatura, con unos ojos verdes muy almendrados, el cabello tan claro que más que rubio es casi cano, ¿no? De lo claro que es, con una expresión muy especial en su rostro, que cuando la estás observando parece que su mente se involucrase, se implicase directamente con tu propio ser. Hemos visto a estos seres en diferentes contactos grupales. No solo yo, sino otras personas también los han visto. No nos han permitido fotografiarles porque ellos dicen que no solo son extraterrestres, como los humanos lo entendemos, sino que también son viajeros en el tiempo y por lo tanto, según ellos, no pueden entregar una evidencia concluyente, directa, de la tripulación que está actuando en nuestra realidad. Lo que sí nos han permitido, como ustedes recordarán, es invitar a reconocidos investigadores, periodistas del fenómeno OVNI, para que nos acompañen a contactos programados con estos objetos, con estas luces. Yo lo he hecho en 8 ocasiones. En 8 ocasiones he invitado periodistas, investigadores de varias partes del mundo, como el caso de Michael Salla, es asesor del gobierno norteamericano en materia de ciencias políticas, el creador del movimiento Exopolítica. También, además del doctor Salla, invitamos a Grant Cameron, a Rob Freeman de Canadá o a Paola Harris, como ustedes recordarán, la periodista ítalo-norteamericana que fue asistente del astrofísico estadounidense J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Todos ellos estuvieron con nosotros en distintos lugares del mundo, especialmente en Monte Shasta,
en California o en el desierto de Atacama, en Chile, y pudieron observar a la hora exacta en que los extraterrestres habían mencionado estos objetos evolucionando y fueron filmados, fotografiados y posteriormente mostrados en la televisión. Así que creo que dimos pruebas concluyentes de que estamos viviendo un fenómeno, que estamos viviendo una experiencia real, no un delirio, con testigos, con filmaciones, con fotografías. Pero ¿de dónde viene Ivica? ¿De dónde viene Antarel? Si es que son extraterrestres como ellos dicen. ¿Por qué empezaron a contactar con campesinos en las montañas del Perú? ¿Y por qué nos dijeron estos seres que en algún momento nuestro planeta, la Tierra, podría vivir una crisis que afectaría a la especie humana, obligándonos, como he dicho, a abandonar la Tierra para emigrar al espacio y poder sobrevivir? Ellos afirman, y aquí viene lo inquietante, al menos para aquellos que no me han escuchado antes, que provienen del sistema estelar triple Alpha Centauri. Es el sistema estelar más cercano a nuestro Sol. Está compuesto por 3 estrellas: Próxima Centauri, Alpha Centauri y Alpha B Centauri. Próxima Centauri se llama Próxima porque es la estrella más cercana a nuestro Sol. Se emplaza a unos 4,3 años luz de distancia de la Tierra. Según la narración de Ivica y de Antarel, especialmente en un mensaje de contacto que ampliaron en información en el año 2015 en Perú, cuando nuestra humanidad entre en un punto de no retorno por una serie de crisis de convivencia, de una sobrepoblación planetaria en crisis, no por la cantidad de gente viviendo en el planeta, porque el planeta tiene muchos recursos, es un planeta maravilloso, es un regalo vivir aquí. El problema, más que el número, era la forma de vida de los humanos, nuestra forma de vida, distribuyendo mal los recursos, expoliando el planeta Tierra, lastimando la ecología del planeta Tierra, además de una serie de amenazas de origen cósmico, enfermedades, pandemias, una serie de calamidades que una tras otra nos iba minando, nos iba afectando al punto de obligarnos, según Ivica y Antarel, estos extraterrestres de Alpha Centauro, porque de allí provienen, según ellos, nos obligaría a viajar, nos obligaría a crear un proyecto espacial para irnos de la Tierra. ¿Y hacia dónde huiríamos? ¿Hacia la Luna? ¿Hacia Marte? No. La Luna y Marte son los primeros destinos de investigación. Los primeros destinos de investigación espacial. Un abrazo a todos, ahí veo que están levantando la mano. El objetivo final y principal es Alpha Centauri. Y lo inquietante, como decía, es que, de acuerdo a estos seres, algunos de los extraterrestres que nos están visitando en la actualidad y están contactando a diferentes personas en el mundo, no son otra cosa que nuestros descendientes que viajaron a Alpha Centauri. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Que algunos de los, entre comillas, extraterrestres que están actuando en nuestra realidad, transmitiéndonos esta advertencia, no son otra cosa que descendientes nuestros que viajaron a Alpha Centauri en una línea de tiempo futuro para crear una nueva instancia de la humanidad en el espacio. Cuando yo compartí esta información en el año 2015, se dijo que Ricardo González se había vuelto loco, que era una historia de ciencia ficción, casi el argumento de la película Interstellar, si la recuerdan, de Chris Nolan, una gran película, que también ensaya de alguna manera la migración del ser humano al espacio. Como si fuese la serie, que ustedes recordarán, seguro la vieron en República Dominicana, Perdidos en el Espacio, Lost in Space, que la cadena Fox dio a conocer en los años 60 y en donde la familia Robinson viaja a Alpha Centauri porque en la Tierra no podíamos sobrevivir y en el camino de ese viaje quedaron como en el aire, como en el espacio, perdidos. Pero la realidad supera la ficción.
Ivica, Antarell, me dijeron en ese contacto en 2015 que esperásemos un año y que los científicos más importantes de la Tierra hablarían de todo esto. Y al cumplirse el año, el 12 de abril de 2016, como ustedes recordarán, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, anunció desde Nueva York en una conferencia de prensa un proyecto espacial para explorar Alpha Centauri y que era el destino ideal de la humanidad para emigrar. Y que nos quedaban, escuchen bien esto, que nos quedaban 100 años nada más para mover toda la tecnología, todos los avances humanos para prepararnos para ese gran viaje. Stephen Hawking, exactamente al año del contacto del mensaje de la advertencia de Ivica y Antarell. Increíble. ¿Qué cosa podría pasar en el planeta que nos empujaría a huir? Le preguntaron a Hawking. Y Hawking lo dijo: tormentas solares, problemas de cambio climático en la Tierra, pandemias, una tras otra, que iban a afectar nuestra forma de vida. Esto lo dijo Hawking. E incluso el impacto de un cuerpo celeste. Uno en ese entonces diría: es un mensaje apocalíptico, imposible. Eso no puede ocurrir. Como cuando uno observaba las películas de ciencia ficción y miraba, pues, que Nueva York siempre estaba en el meollo de la tormenta y pasaba de todo, ¿no? En Nueva York nunca va a ocurrir nada, es la ciudad más segura del mundo, la más famosa del mundo, y ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, al margen de quién lo haya hecho en realidad. Hemos tenido varias pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, pero ¿quién se hubiese imaginado cómo iba a impactar en este siglo XXI nuestra forma de vida? ¿Quién hubiese imaginado que íbamos a estar con tapabocas escuchando una conferencia a distancia por Zoom? No podernos abrazar, no poder darnos un beso. Porque más allá de la existencia real de un virus, que puede ocurrir una pandemia, ya ha sucedido antes. Recuerden, por ejemplo, la peste negra, la gripe española, pero esto también ha significado un contagio emocional negativo y también ha afectado terriblemente nuestra forma de vida, poniendo en evidencia cuán frágil es nuestra estructura de civilización. Esto que están viendo aquí es el desierto de Atacama. Allí se encuentran 66 antenas del proyecto ALMA, que es el radiotelescopio más importante del mundo. De acuerdo a Ivica y Antarell, en este mensaje sobre Alpha Centauri, dicen que la humanidad no viajará al espacio a colonizar otros mundos desde Cabo Cañaveral en Florida o desde el cosmódromo de Baikonur en la actual Federación Rusa, o desde un cosmódromo de los chinos en el desierto de Gobi, en la zona de la República Popular China. No, no, no. El viaje se haría desde América Latina, exactamente desde Chile, desde el desierto de Atacama. Cuando ALMA deje de funcionar, según los extraterrestres, empezará la nueva etapa tecnológica en donde ALMA se transformará en la plataforma de el Arca, un proyecto espacial secreto para lanzar al ser humano hacia Alpha Centauri. Ustedes saben que es muy curioso, esta meseta que están viendo la imagen ahí en la conferencia, se encuentra a 5.000 metros de altura. Sus cielos son muy limpios, muy diáfanos. Permiten ver el cielo con una facilidad maravillosa, es ideal para un observatorio y también para captar señales de radio procedentes del espacio exterior. Esta meseta era considerada sagrada por los ancestros, por los nativos Kunza del norte de Chile, del desierto de Atacama. ¿Y saben cómo los nativos llamaban a esta meseta siglos atrás en la antigüedad? Le llamaban la meseta de Chajnantor. Y Chajnantor en el idioma Kunza significa
el lugar del despegue. ¿Cómo es posible que los nativos de Sudamérica bauticen con un nombre un evento futuro? Le llamaron Chajnantor porque es el lugar del despegue de sus descendientes, que se van de la Tierra a Alfa Centauro. Hay algo muy curioso. Stephen Hawking, sabiendo la realidad de la vida extraterrestre inteligente y de las tesituras del tiempo, también jugó con la ironía. Yo estoy convencido que Hawking, que como ustedes saben ya partió, su último gran mensaje a la humanidad fue prepararnos para Alpha Centauri, pero Hawking, ya en el año 2009, había cuestionado la posibilidad de los viajes en el tiempo. Para los científicos, para la ciencia oficial, según nuestros conocimientos actuales, los viajes en el tiempo es imposible. Por lo tanto, la historia de Ivica y de Antarel es imposible. Que nuestros descendientes viajen a un planeta similar a la Tierra en Próxima Centauri. Y que los descendientes de esos descendientes en Próxima Centauri logren viajar a través del tiempo a nuestra línea de tiempo pasado, para llegar en esta época que estamos viviendo y advertirnos. Ocurrió una crisis en la humanidad y se tuvo que viajar al sistema Alpha Centauri y de allí provenimos. ¿Cómo es posible que hicieron un viaje al pasado, nuestros descendientes, para volver a nuestra época y advertirnos de ese viaje espacial futuro? ¿Se entiende? Parece ciencia ficción. Para Stephen Hawking no era posible. Ironizó con ello. Esta fotografía no es trucada, es una fotografía que se tomó en la Universidad de Cambridge en el año 2009. Stephen Hawking hizo una fiesta secreta. Como ven en la fotografía, puso globos, un cartel que dice Welcome Time Travelers, bienvenidos viajeros del tiempo, para ver si los benditos y supuestos viajeros del tiempo, de pronto, quién sabe, Ivica y Antarel, aparecieran allí en Cambridge y participaran de la fiesta con Hawking. Hicieron una fiesta en serio, ¿eh? No solo globitos para la foto, habían canapés, buen champán, todo. Y no aparecieron, porque Hawking decía, si existen los viajeros en el tiempo, como vienen del futuro, ellos tienen que conocer mi fiesta secreta que no he anunciado a los medios previamente a la fecha. Así es que tienen que tocarme el timbre, tocarme la puerta y aparecer en Cambridge y presentarse como tales, como viajeros en el tiempo. Pero como eso no ocurrió, luego se difundió esta imagen diciendo de que los viajeros en el tiempo no existen. Déjenme decirles que fue una ironía de Hawking. Claro que Hawking y los científicos saben que no vivimos en una sola línea de tiempo. Por lo tanto, no solo estaríamos enfrentando contacto con seres extraterrestres, sino también con crononautas, con diferentes dimensiones y realidades. Y hay que entender este factor tiempo para integrar la advertencia de Alpha Centauri y el futuro de la humanidad, el futuro de nuestra especie. Para que tengan una idea cuál es uno de los argumentos en contra de los viajes en el tiempo, permítanme recordarles la famosa paradoja del abuelo, que se utiliza mucho en la ciencia ficción, pero también es una discusión que es común de hallar entre los físicos. Miren el gráfico. Vamos a ver allí en la imagen central, voy a ver si la puedo señalar con el mouse, de pronto se ve bien aquí, que nace el viajero del tiempo, ¿no? Que nace el viajero del tiempo. Nace de su padre, obviamente, ¿no? El nacimiento del padre, y luego el padre engendra un hijo, así que este hijo va a ser el viajero en el tiempo. Luego el hijo va a crear una máquina del tiempo, va a viajar al pasado con su máquina del tiempo, y va a viajar a la época de su abuelo. Y disculpen este ejemplo cruel, va a matar al abuelo
Sí, va a cargarse al abuelo antes de que el abuelo conozca a la abuela y por lo tanto antes de que ellos engendren a su padre. Si esto lo logra, crea la máquina en el tiempo, viaja al pasado y mata a su abuelo antes que el abuelo conozca a la abuela y engendra a su padre. Como ven aquí, el viajero del tiempo no nació porque su padre no nació. Mató al abuelo, por lo tanto su padre no nace, entonces el viajero en el tiempo no tiene por qué haber nacido. ¿Me siguen? Al no haber nacido, no crea una máquina para viajar en el tiempo. Y al no crear una máquina para viajar en el tiempo porque no nació el viajero del tiempo, porque no nació el padre, porque mató al abuelo, no hay ningún viaje al pasado para matar al abuelo. Entonces el abuelo sigue con vida y engendra a su hijo, y ese hijo engendra al viajero del tiempo, y el viajero del tiempo vuelve a crear la máquina, y una y otra vez, como un bucle. Yo le hice una pregunta a Ivica y Antarel. ¿Cuál es el mensaje? Que no viajemos a Alpha Centauri, y lo que ellos me dijeron en esta experiencia de contacto es que no hay nada de malo en que la humanidad, por conciencia, por tecnología, por avance, pueda ir hacia otros mundos. Es parte de la ley de la vida, crecer, colonizar, explorar. La intención de ellos no era advertirnos del viaje a Alpha Centauri para que éste no se haga. No, no. El mensaje es la situación de emergencia que precipitó ese viaje. Una cosa es realizarlo por conciencia, por exploración del universo, como digo, y otra cosa es huir, que solo unos cientos de astronautas, un grupo muy pequeño de la humanidad, deje a 10.000 millones de seres humanos abandonados a su suerte, a perecer en el planeta Tierra, y huir de esa manera hacia otros mundos. Que esa forma es lo que ellos querían cambiar, que logremos convivir en paz, equilibrar nuestra forma de vida, y que la exploración del espacio sea una consecuencia de nuestra evolución, no un plan de emergencia. Entonces le dije a Ivica y Antarel en ese contacto en los Andes peruanos, si lo logramos, si la humanidad logra cambiar, no se haría el viaje a Alpha Centauri. No sería necesario, al menos en esta época. El proyecto espacial secreto del Arca no se llevaría a cabo. Y si no viajamos al sistema de Alpha Centauri, no habría colonia humana en algún planeta de Próxima Centauri. Y por lo tanto, tú y Vika no existirías. Porque si no se hizo el viaje humano a Alpha Centauri, no existirían descendientes de la misión humana en el espacio, como tú afirmas ser. ¿Saben lo que me contestó? Me dijo, el problema de ustedes es que interpretan todo como una línea de tiempo inamovible, como una flecha en el tiempo que va en una sola dirección. Nosotros no dejaremos de existir porque ya existimos, somos parte de una realidad ya engendrada, solo que existimos en otro plano de realidad. Y en algún momento nuestra realidad de esta humanidad paralela en el espacio y la de ustedes y la de otras humanidades se va a interconectar. Y el fruto de esa interconexión de realidades se va a llamar conciencia y evolución. ¿Se entiende? En otras palabras, el abuelo, en el ejemplo de la paradoja del abuelo, sigue existiendo, pero en otra realidad engendrada. Que nada desaparece en el multiverso, sino que hay diferentes planos, diferentes realidades, diferentes dobles en el tiempo, aunque suene increíble, que de alguna manera se integran en información. Y estas realidades que aparentemente están desconectadas, porque ignoramos muchas cosas de las otras realidades, y mejor que sea así, si no nos volveríamos locos, tienen un punto de conexión. Y ese punto de conexión no tiene que ver con el intelecto, porque ahora ustedes en el auditorio están tratando de poner en marcha su intelecto para comprender esta información extraterrestre. La comprensión de las múltiples realidades no se encuentra en el cerebro,
se encuentra en el ser. No lo puede explicar racionalmente, pero lo recuerda, lo siente. Y cuando uno lo recuerda y lo siente, es cuando empieza a interconectarse con el multiverso. Es casi místico, pero es así. Es así como funciona. Como aquella enseñanza taoísta que dice, para comprender la esencia del océano, la esencia del mar, solo basta tomar una muestra en una gota de agua. Y nosotros somos gotas de agua de un inmenso océano cósmico, con diferentes universos, diferentes burbujas. Nosotros vivimos en una burbuja, que aparentemente empezó hace 14.000 millones de años a raíz de la explosión cósmica del Big Bang. Apareció el espacio, el tiempo y más tarde los planetas. Pero hay otras creaciones anteriores a ese Big Bang, anteriores a nuestra burbuja de existencia espacio-temporal. Y hay otras nuevas que se están creando. Y hay múltiples civilizaciones en esas burbujas. Ustedes imagínense, este año 2020, un estudio científico de la British Columbia llegó a la conclusión que solo en nuestra galaxia, o sea, piensen, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es una de tantas galaxias en el universo, de nuestra burbuja, que solo nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, pueden existir 6.000 millones de planetas Tierra. Lo vuelvo a repetir porque la cifra es variante. La British Columbia concluyó, con datos matemáticos y una serie de cálculos, que en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, podrían existir no 6.000 ni 6 millones, sino 6.000 millones de planetas como la Tierra. Entonces lo raro, como dijo en su día Carl Sagan, de la serie Cosmos, lo raro no sería que haya vida inteligente en nuestra galaxia, lo raro sería que esta no existiese y que seamos los únicos. E insisto, estamos hablando solo de nuestra galaxia, en esta burbuja, una de las tantas burbujas como ven en la diapositiva. Pero hay múltiples burbujas, múltiples líneas de tiempo, múltiples realidades. Entonces, ¿qué es pasado, presente y futuro para Ivica y para Antarel? Para ellos es lo mismo. Coexisten simultáneamente. Los que vivimos en la flecha del tiempo de esta burbuja, recordamos hacia atrás las cosas que hice, las cosas que pasaron en una ley de causalidad. Estamos viviendo los efectos de causas. Y las probabilidades las vemos como un futuro, las consecuencias también, porque vivimos así en esta flecha del tiempo, en esta burbuja. Pero para los extraterrestres, que son viajeros en el tiempo, lo que llamamos los humanos, pasado, presente y futuro, coexisten simultáneamente. No lo traten de entender intelectualmente. No quiero que nadie se vuelva loco en República Dominicana, pero es el mensaje que ellos transmiten. Para poder cambiar el futuro o cambiar el pasado, tienes que situarte en el aquí y el ahora, donde todos los tiempos convergen. Y para situarte en el aquí y el ahora, tienes que vibrar, tienes que conectarte en un estado especial de conciencia. Ese estado especial de conciencia tiene que ver con el amor por la vida, la experiencia de vivir, la experiencia de amar. Cuando alguien ama realmente, el tiempo no existe, lo une todo. Y aunque suene muy romántico, muy místico, lo que estoy diciendo es una ley universal. Cuando amas en compasión, las líneas de tiempo desaparecen porque ya no hay límites, el espacio desaparece porque no hay límites y empiezas a generar una transformación. Eso, según Ivica y Antarel, es lo que requiere la humanidad. Más que nuevas tecnologías, nuevos comportamientos que sean más amigables con nuestro entorno, con el planeta, entre nosotros, tiene que estar sustentado por una actitud de conciencia, de compasión, de amor. Fíjense que este proyecto para viajar a Alpha Centauri no es nuevo. Si bien es cierto, Stephen Hawking lo dio a conocer el 12 de abril del año 2016, cumpliendo el citado mensaje, el anticipo que hizo Ivica y Antarel un año antes en los Andes peruanos,
Ya se viene hablando de esto de los años 80. A la derecha, la página en blanco, van a ver la tapa, la portada, el cover del informe Longshot de la Armada Naval Norteamericana, que se desclasificó. Lo van a encontrar en la página de la NASA. A la izquierda es una recreación de esta sonda no tripulada que ya se quería enviar en los años 80, a Alpha Centauri para explorar los posibles mundos que podría contener. Se sospechaba ya de esto, o tal vez los extraterrestres se lo revelaron a nuestros científicos. Solo que en ese momento, en los años 80, no se tenía la tecnología para guiar con láser potente, a las sondas, o que se puedan comunicar desde 4 años luz de distancia con la Tierra. Tuvieron que esperar a esta época para que el proyecto de Hawking lo pueda materializar. Así que es un proyecto ya antiguo, un proyecto secreto. La tecnología que finalmente nos va a llevar, luego de que las sondas de Stephen Hawking mapeen nuestro destino en Alpha Centauri, pero la tecnología que realmente va a llevar misiones tripuladas hacia otros mundos, va a surgir, según Ivica y Antarell, según los apunianos, de los grandes aceleradores de hadrones. Creo que se los he comentado en otras conferencias en República Dominicana. Me refiero al santo grial de la física, el secreto de la tecnología extraterrestre, llamado Minius, la partícula antes de la nada, que nuestros científicos podrían avisorar, detectar en los grandes aceleradores de hadrones, pero que existe esa partícula antes de la nada, ese núcleo de fuerza, ese santo grial de la creación, en nuestro propio ser, en el núcleo de nuestro espíritu, en el núcleo de la Tierra, en el núcleo de nuestro Sol, en el núcleo de la Vía Láctea. El Minius, lo mínimo, es la ley del núcleo. Y cuando la humanidad descubra esto, dicen los extraterrestres, tiene que estar vibrando en ese estado de conciencia al que hice referencia, porque si no es así, nuestro intelecto, nuestra ciencia va a ir por un lado sin conciencia, sin ética, sin espiritualidad, y nos podemos autodestruir o poner en riesgo incluso a otras civilizaciones. Cuando los extraterrestres hablan de conciencia, al menos en los mensajes que afirmo haber recibido, nos lo explicaron con 3 niveles de conciencia, que no son muy diferentes a los que enseña, por ejemplo, el esoterismo o el misticismo. Permítanme explicarles. Ellos hablan de una conciencia o de un logos, del griego, ¿no? Estudio, planetario, o un logo de la Tierra, un logo solar y un logo galáctico. Son los 3 estados de la conciencia de un ser. Según ellos, una vez que el ser entra en conciencia consigo mismo, que es el paso fundamental de cualquier caminante en la luz, la conciencia de su logos personal, tiene que entrar en conciencia en el estudio y en la sintonía del planeta donde está viviendo la experiencia. En nuestro caso es la Tierra. Y la pregunta es, ¿cuán conscientes somos? Primero de nosotros mismos, que la mayoría vivimos en piloto automático, hay que reconocerlo, ¿no? Y luego, ¿cuán conscientes somos del planeta donde vivimos? ¿Hasta dónde lo sentimos? ¿Cuánta empatía tenemos con el planeta? En nuestras acciones, en nuestra comprensión, en nuestro sentir. Cuando una persona ingresa en conciencia consigo misma y ama realmente a su planeta, entra en esa conciencia planetaria, esa conciencia, como decían y dicen los chamanes de mi país, la conciencia de la Pachamama, la conciencia de Gaia. Mañana vamos a hacer una meditación para sentir a Gaia, ¿no? La conciencia de Tonantzin, del espíritu de la Madre Tierra. Pero para amar a la Madre, tienes que saber qué es el amor. Tienes que saber qué eres tú. Esa sería la conciencia, el estudio, el logos planetario. La conciencia de la Tierra, la conciencia de tu planeta. La empatía que tienes con el mundo. ¿La tenemos? Si pasas ese nivel, si amplificas aún más tu conciencia, te transformas en una antorcha para los demás. Ya no solo eres un ser que está despertando a sí mismo y que tiene una empatía, una conexión, una comprensión especial de la Tierra y de su proceso,
sino que te transformas como en un sol para los demás, en un sol, como que irradias, un sol en la tierra, una estrella que ilumina. Adquieres, pues, la conciencia solar, que es la conciencia del maestro, de la maestra, aquel que enseña, aquel que comparte, que es capaz de hipotecar su propia vida en beneficio de los demás, por amor, porque ya aprendió la conciencia del logos personal, del logos planetario, y entra la conciencia de dar, de ser un sol, de iluminar en equilibrio a los demás. Eso se llama la conciencia del logos solar. E incluso hay otro estado aún más grande, que es el logos galáctico. Es cuando tu conciencia ya trasciende la maestría en este plano, regido por el sol y por el planeta donde vives. Estamos hablando de una conciencia galáctica. Una conciencia galáctica. Muy pocos seres en el planeta Tierra habrían alcanzado esa conciencia galáctica. Uno de ellos, separándolo de las religiones, separándolo de las instituciones humanas, fue sin duda Jesús de Nazaret. Una conciencia galáctica que va más allá de la Tierra y del Sol. Es muy curioso este concepto filosófico de los extraterrestres porque tiene cierta relación con la escala del astrofísico soviético muy recordado, Kardashev o Kardashev. Es un modelo, la escala de Kardashev, que nuestra ciencia al día de hoy sigue empleando. Por ejemplo, el proyecto SETI, que también divide 3 tipos de civilizaciones básicas. La primera, aquella que pueda explotar adecuadamente y totalmente todos los recursos de la Tierra. Según la escala de Kardashev, sería la civilización tipo 1. La tipo 2 es aquella que, además de poder controlar todos los recursos de su planeta, puede controlar los recursos energéticos del Sol, de una estrella, imagínense. Tipo 2. Y tipo 3, obviamente, estamos hablando de una sociedad interestelar que puede controlar recursos energéticos más allá del Sol, ampliando su exploración de la galaxia. Esto lo explicó Kardashev. Solo que la escala de Kardashev o Kardashev, el soviético, en ese entonces, se basa en la energía, en la administración de la energía, en el planeta, en el Sol o en la galaxia. Y la escala de los extraterrestres se basa en la conciencia. ¿Se entiende qué diferencia? Habría que unirlo. Les pregunto, dentro de la escala de Kardashev, ¿qué tipo de civilización es la humana? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué piensan? A ver si los escucho. ¿Somos la 1, la 2 o la 3 en la escala de Kardashev, la humanidad? ¿Saben? Ok. De acuerdo a Michio Kaku, un científico muy famoso estadounidense de origen japonés, la humanidad ni siquiera está en esta escala. La humanidad ni siquiera está en esta escala. Somos una civilización tipo 0. 0. Aspirando a ser una civilización tipo 1. ¿Ustedes creen que ya manejamos todos los recursos de la Tierra? No. Si hacemos guerras por el petróleo, ¿ya manejamos los verdaderos recursos de la Tierra? No. Somos una civilización tipo 0 que sueña con ser una civilización tipo 1 y que ya está planificando su escape a Alpha Centauri porque no estamos haciendo bien la tarea en este planeta escuela. Esa es nuestra realidad. Una realidad que, según estos seres, aún estamos a tiempo de cambiar. Porque ellos dicen que pese a todo esto, hay más bien que mal en el mundo. Parece una utopía, pero hay más bien que mal en el mundo. Solo que tiene que despertarse bien, porque lo que llamamos oscuridad, miedo, manipulación, es lo que tiene mayor difusión, es lo que hace más ruido. Pero hay más bondad en el corazón de los seres humanos y la tenemos que motivar.
Cuando se habla de este tipo de civilizaciones, su desarrollo en el universo y todo esto, y del contacto con seres extraterrestres, hay tanta información en publicaciones, documentales, testimonios, que ha desdibujado el contacto con estos seres, que vienen a invadirnos, vienen a hacernos daño, a raptarnos, como el caso de las polémicas abducciones. Si bien hay de todo en el universo, seres con las más variadas intenciones y agendas, un hecho fáctico, un hecho real en la casuística en la Tierra, es que hasta ahora no nos han invadido y que buena parte de los problemas que tenemos en nuestra humanidad no han sido ocasionados directamente por seres extraterrestres, sino que nosotros mismos, los humanos, somos responsables. No estoy negando que nuestra civilización y civilizaciones antiguas hayan sido víctimas de una pugna de los dioses de antiguo, con sus diferentes agendas, como Enlil y Enki en la antigua Sumeria, o Set y Osiris en el antiguo Egipto. Claro, nosotros en el medio, en esta pugna de fuerzas. Pero ya achacar todos los problemas de la humanidad a una conjura cósmica y que nosotros somos unas santas palomas que no tenemos responsabilidad alguna, eso ya es una cobardía. Los seres humanos somos en gran medida artífices de nuestro propio destino, sujetos a muchas influencias, sin duda, pero la llave la tenemos nosotros, no ellos. El contacto extraterrestre ha sido distorsionado y mal interpretado en nuestro planeta. Como he dicho, hay seres con diferentes intenciones, pero lamentablemente algunas películas, algunas series, algunas publicaciones han tratado adrede, es profeso, de desdibujar estos contactos. Un caso muy clásico, solo por citarlo a la pasada, es el de Travis Walton, el de la famosa película Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, cuando en los años 70 fue llevado al interior de un objeto, de un ovni, en Arizona, en presencia de sus compañeros leñadores. Travis era un veinteañero. Hoy es un hombre grande, con una salud perfecta, lo conozco personalmente, hemos estado juntos en congresos en los Estados Unidos de ufología. Y él dijo, la experiencia que yo tuve de ser llevado por un haz de luz dentro de una nave extraterrestre no ha sido desagradable. Al contrario, los seres que allí me trataron, me sanaron, porque yo imprudentemente me había acercado al objeto que me llamó la atención y su campo de fuerza me golpeó, me arrojó al suelo. Obviamente mis compañeros, mis amigos leñadores huyeron despavoridos y estos seres me levantaron con un haz de luz sólido, me llevaron dentro del ovni, dentro del objeto, y allí me sanaron por el impacto, la consecuencia del campo de fuerza del objeto. Solo que para mí fue un momento, pero para mis compañeros yo estuve perdido 5 días. 5 días, porque era otra línea de tiempo. Pero la experiencia no es como la muestran en la película Fire in the Sky. Transformaron mi experiencia en una película de terror y no fue así, dijo Travis Walton. Tengan mucho cuidado. Si bien, insisto, hay de todo en el universo y hay casos y casos en el contacto extraterrestre, muchas de estas experiencias han sido tergiversadas. Incluso en algún momento la televisión quiso tergiversar la mía. Aquí lo tienen a Travis Walton. Cuando yo reporté también haber estado dentro de estos objetos. Y cuando he estado dentro de estos objetos, me he entrevistado con seres que no tenían necesariamente rasgos como nosotros. Antarel e Ivica, seres extraterrestres, pero algunos de ellos de origen humano por el viaje Alpha Centauri, son hasta físicamente bellos, ¿no? Tienen una estética, una simetría en los rasgos. Pero hay otros seres, como el que están viendo aquí, es una recreación que hizo Gaia TV de mi experiencia de contacto, no tienen rasgos tan humanos como nosotros. Este ser prácticamente tiene los ojos hundidos en el rostro, no tiene pabellones auditivos, sino como unos pequeños orificios como orejas, la nariz es muy ancha y prácticamente no tiene esta protuberancia, no tiene cabello, muy delgado, los dedos largos. Sería una entidad fea,
desagradable para los conceptos de estética de los humanos. Sin embargo, cuando yo fui llevado a esa nave con un haz de luz muy parecido a lo que le ocurrió a Travis Walton, en un contacto que viví en el desierto de Chilca, en Perú, en el año 2001, un contacto de mutuo acuerdo, fue una experiencia muy positiva. Fue la experiencia en donde estos seres me hablaron del proyecto Longshot en el año 2001, el anticipo de lo que iba a ser toda la información de Alpha Centauri. Y lo que más me llamó la atención, ya que hablamos de la conciencia, de la energía, de la escala de Kardashev y todo lo que les venía explicando, es que vi que estos seres introducían sus manos en unas esferas de luz, como esta imagen que hizo Gaia TV en Estados Unidos procuró recrear. Metían sus manos en unas esferas de luz, de colores, y sentí que estos seres, más que controlar mecánicamente el objeto al cual me habían llevado, estaban compartiendo su psiquis, su conciencia, al introducir sus manos en estas esferas de energía. De tal manera de que la nave se transformaba en una entidad consciente, que los pilotos aportaban su conciencia para que se integrase con el vehículo, y lo hacían a través de estas esferas de luz. Por eso los veía como en trance, conectados con esta nave. ¿Cuán lejos nos encontramos los seres humanos de desarrollar al mismo tiempo tecnología de avanzada y conciencia para vivir en armonía en el planeta y para vivir en armonía entre nosotros? Desarrollando otras fuentes de energía, tomando conciencia de que somos seres multidimensionales, que estamos de paso en este vehículo de carne y hueso, y de que coexistimos con otras dimensiones y otras realidades que van más allá de este espacio y este tiempo. Miren esta hermosa imagen, República Dominicana, si no, permítanme recordarles, es una pintura de un chamán peruano que ya falleció, Pablo Amaringo Xuña. Él, bajo el estado de la ayahuasca, una bebida sagrada en el antiguo Perú, que estimula la glándula pineal, una bebida sagrada que es ritual, de la que no se debe abusar porque es para propósitos rituales, ¿vale? Para no generar adicción, no a la liana, a la ayahuasca, sino a la experiencia en sí misma, ¿se entiende? Es como un oráculo que te debe mostrar algo de ti misma, algo de ti mismo, pero no depender de la experiencia, si no, no habrías entendido el mensaje. Pablo Amaringo Xuña exploró muchísimo la ayahuasca y durante esos estados de conciencia, con su glándula pineal completamente activa, al beber la planta sagrada de los nativos, miraba todo esto que ven en la diapositiva, lo pintó, se transformó en un pintor que trataba de representar esos otros mundos, esas otras realidades que coexistían con él en la selva amazónica de Perú. No era solo su subconsciente, sino que era lo que él veía que coexistía con él durante la experiencia. Otro tipo de seres de aspecto humano, otro tipo de reinos, de ciudades perdidas, entidades, dimensiones. Miren esto, por ejemplo. Creo que no hace falta que le describa qué pudo haber pintado, qué pudo haber visto el chamán peruano en ese estado con la ayahuasca. Ahí están viendo la manifestación de estas luces, de estas energías que bajan de un disco volante. Es increíble. Esto es lo que somos. Somos seres multidimensionales, somos telépatas, actuamos en este y en otros tiempos y sin embargo vivimos en piloto automático, vivimos dormidos. Hay que comprender, antes de pasar a la parte final de esta exposición y luego, si todavía nos queda tiempo, podríamos charlar unos minutos, hay que comprender que una cosa es psiquismo y otra cosa es espiritualidad. Son dos cosas diferentes. Psiquismo es telepatía, telequinesia, los fenómenos paranormales, incluso todo lo que se desprende
del manejo consciente de las energías, los campos de fuerza, el aura, la proyección de la conciencia, el vehículo astral, lo que se estudia también en el esoterismo. Todo eso es psiquismo, no es espiritualidad. A veces en los grupos esotéricos se confunde psiquismo con espiritualidad. No es lo mismo. Espiritualidad es otra cosa. Espiritualidad es amor. Espiritualidad es conciencia del ser. Espiritualidad es empatía con el otro, es empatía con el planeta. ¿Me explico? Y la espiritualidad despierta el psiquismo. La espiritualidad despierta el psiquismo con un entrenamiento. ¿El psiquismo puede generar una búsqueda espiritual? Sí, pero la espiritualidad realmente empieza con la conciencia. Y según estos seres, lo que necesitamos para rendir correctamente nuestro examen como humanidad en el planeta Tierra es conciencia. Y la conciencia dará luz, psiquismo, tecnología, facultades para enrumbarnos como una civilización cósmica. Pero sin conciencia espiritual, el futuro de la humanidad estaría comprometido. La presencia extraterrestre, creo yo, procura eso. Procura motivar el despertar de la conciencia, la búsqueda. Si no estamos solos, si hay otras tecnologías ajenas al hombre que conviven con el hombre en esta realidad, nos motiva muchas preguntas. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son esos seres? ¿Qué hay detrás de esos aparatos? Si provienen de otros mundos, de otras realidades, ¿creen en Dios? ¿Tienen religiones? ¿Tienen dinero? ¿Tienen empresarios? ¿Tienen abogados? ¿Tienen políticos? ¿Tienen sacerdotes? ¿Funcionan como nosotros? ¿Se reproducen como nosotros? ¿Comen como nosotros? ¿Visten o no visten o visten como nosotros? O sea, tenemos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es su percepción de la vida? ¿Qué recursos energéticos utilizan? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo adquirieron esos conocimientos, esa tecnología? El fenómeno ovni y su probable explicación extraterrestre promueve esas preguntas. En el año 2004 y en el 2015 se reportaron ejercicios militares en los Estados Unidos con la Armada Naval Norteamericana. Lo curioso es que durante esos ejercicios los militares lograron captar objetos anómalos que fueron filmados, que fueron fotografiados. Y uno de los pilotos de estos cazas, como es el caso de David Fravor, dijo: esto no era de este mundo. Fue un escándalo internacional. Se los quería recordar en estos minutos finales de mi exposición, porque estos vídeos que dio a conocer The New York Times y The Washington Post en el año 2017, los volvieron a colocar durante el confinamiento, durante la cuarentena, en esta pandemia 2020. Según mis fuentes militares en Estados Unidos, ¿saben por qué lo hicieron? Para medir la reacción de la gente ante una gran noticia, que no tiene fecha aún, pero una gran noticia que surgiría de los Estados Unidos en relación al contacto con extraterrestres. Toda la gente confinada por la pandemia en su casa, consumiendo YouTube, consumiendo Netflix, consumiendo Internet, consumiendo redes sociales, con miedo, preocupada, sueltan otra vez estas noticias sobre el fenómeno ovni para ver cómo la gente reacciona con los clics, con sus comentarios en redes sociales, como un gran experimento sociológico, para ver cómo actuarían en el caso de una información de este calibre. Sí, también todo esto que estamos viviendo ha sido un gran experimento sociológico. No quiero ser conspirativo, porque no me gustan las teorías de conspiración, pero Ivica y Antarell nos dijeron que esta situación del virus fue provocada, no fue un accidente. No digo de que el virus sea artificial, pero que fue provocada, porque permitiría a que la humanidad se prepare para una serie de catástrofes o circunstancias que podrían ocurrir en el futuro. Un gran test mundial con esta gran prueba, aunque suene a una locura o maquiavélico lo que estoy diciendo. Si no, examinen esta etapa de The Economist, el dibujo de Andrea Uccini, de una agencia en Italia, donde pueden ver
gente con máscara de gas, un niño con el símbolo de la paz, ya que estamos en un Congreso por la Paz, en el pecho, y sin embargo tiene un casco de guerra, y los cuadros que están a la espalda, que muestran volcanes en erupción, virus, armas nucleares, el impacto de un cuerpo celeste, aves cayendo. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? ¿Que vienen más peligros? ¿Que vienen más circunstancias que tenemos que atender? Circunstancias para las que la humanidad debe prepararse, como el posible evento cósmico del año 2027 del que ya les he hablado, cambios climáticos extremos, escasez de agua y un largo etcétera. Son tan caraduras los que saben sobre todo esto y tratan de controlar, manipular y comprender, analizar la opinión de la gente en una especie de experimento Stanley Milgram a gran escala, que llegaron a poner un reloj de cambio climático en plena ciudad de Manhattan, en Nueva York. Este reloj, este temporizador, ¿saben cuándo termina? Y lo pusieron en nuestras narices en Nueva York, en el año 2027. Yo quiero terminar esta exposición diciéndoles lo siguiente. El futuro tiene muchos futuros. Hay diferentes líneas de tiempo. Estamos conduciendo por una ruta y vemos al frente una gran tormenta. De hecho, ahora mismo estamos dentro de una gran tormenta. Pero siempre sale el sol. No tengan miedo, porque el miedo es la antítesis del amor. El miedo también disminuye tu campo inmune. Y aunque pasen muchas pruebas en nuestro planeta y en nuestra especie humana, recuerden de que nadie puede o debe controlar tu mente, porque si controlan tu mente, controlan tu tiempo. Dicen los extraterrestres que el futuro de la humanidad es luminoso si tenemos independencia mental, la independencia del tiempo, y podemos crear a través de lo que creemos. Así que olvídense de la imagen de la tormenta y traten de sentir y de pensar un planeta Tierra más luminoso para nosotros. Esta pandemia va a terminar en algún momento. Estas circunstancias las vamos a superar y probablemente vendrán otras, pero siempre nosotros seguiremos siendo los mismos, como el viento fuerte que mueve las cañas de bambú, y las cañas de bambú se adaptan al viento. Si somos un árbol rígido, se romperá. Y si somos hojas que no saben hacia dónde van, el viento las arrastrará a su merced. Hay que ser como una caña de bambú, que se adapta a las circunstancias, esperando su momento. Nuestro destino ahora mismo, amigos, y con esto termino, no es Alfa Centauri, aunque esté programado en otra línea de tiempo. Nuestro destino es con nuestra gente, es en este planeta. Espero que esta conferencia nos ayude a comprender, por un lado, que no estamos solos. Segundo, que elegimos venir a este planeta. Y tercero, que tenemos que ser útiles. Y para ser útiles no podemos tener miedo. Como dijo un gran maestro hace 2000 años, ¿qué ocurrirá si un ciego guía a otro ciego? ¿Acaso no caerán ambos en el hoyo? No tengan miedo, porque el miedo es la antítesis del amor. Aún tenemos esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es una última diapositiva. Con esto cierro. Salió en todos los diarios del mundo hace tan solo una semana, 2 semanas atrás, a través de la Universidad de Berkeley y en los radiotelescopios, se detectó una extraña señal, adivine de dónde, de Próxima Centauri. Una señal aparentemente inteligente que proviene de Próxima Centauri. Son los extraterrestres que se están comunicando. De pronto son nuestros descendientes, que están en Alfa Centauri y que desde otro tiempo ya sus señales de civilización podrían estar llegando a la Tierra. Tal vez lo encubrirán los científicos y dirán que fue una anomalía, pero esta noticia se filtró y apareció en los diarios.